amigos? Sean todos bienvenidos a nuestro programa radial. Usted ya sabe que Avia Yala Culturas Radio llega cada fin de semana a través de la plataforma radial de La Doble 88.3 y le agradezco como siempre que esté contactado con nuestra señal. Recuerde que también puede vernos a través de nuestras redes sociales, porque en nuestra página de Facebook publicamos todas nuestras entrevistas, nuestras charlas con personas que sin duda alguna en el camino de su larga vida, de su accionar, siguen contribuyendo, siguen aportando desde puntos de vista, de pensamientos distintos a nuestra cultura. Y realmente hoy se convierte, como todos los programas que hemos tenido, el número 30 hoy, en un programa especial donde vamos a estar abordando temas que tienen que ver con investigación, que tienen que ver con el pensar nuestra cultura, nuestra literatura, nuestra sociedad, con un destacadísimo abogado, ensayista y crítico literario que además es hoy muy reconocido por sus propuestas desde la literatura en ciertos años específicos, pero también por el hecho de que se ha convertido, yo creo que en uno de nuestros tantos embajadores, dando clases en diferentes universidades fuera de Bolivia, bueno, específicamente en Estados Unidos, y en esta oportunidad le hemos podido agarrar un tiempito, tomando en cuenta que ha venido a participar de esos encuentros académicos de la Bienal CIAR 2018 en los coloquios académicos llamados GETOPA, y que de alguna manera pues nos ha dado el tiempo para poder reunirnos, conversar, charlar y que usted también pueda conocer de cerca a la figura de Javier Sanginés. Acompáñeme por favor, durante la próxima hora estaremos hablando sobre nuestra cultura desde la investigación, desde nuestra historia. Así comienza Avia Yala Culturas Radio. Yo quisiera tener la habilidad que tiene mi invitado para escribir. Me decía extra cámara Javier sobre la habilidad de hablar. Yo quisiera intercambiarla, profesor, con la de usted. Por favor, ¿está dispuesto? Bienvenido, gracias por estar acá. Es encantado de estar contigo, Sari. Un gusto, Javier. La primera vez que nos encontramos fue en una maestría de literatura en la UNSA. Realmente era un momento muy, muy lindo porque todavía seguimos manteniendo esta solemnidad entre el alumno y el maestro, ¿no? Llega al aula, uno sabe que sabe mucho, que conoce mucho, pero hasta que no charla con la persona, con el maestro en esta oportunidad, como que no conoce la potencialidad que se esconde detrás de una cátedra, pero detrás de una persona. Esta personalidad se gestó desde pequeño. Cuéntanos del Javier Sanginés enanito. ¿Quién eras? Cuéntanos, porque no hay en ninguna de las entrevistas que hemos investigado. Bueno, era un niño muy alegre, era un niño que jugaba aquí en Obrajes, en la calle 2. ¿Has nacido en Obrajes? Ah, sí, yo he nacido en la calle 2. ¿Qué es decir, he vivido toda mi niñez en la calle 2 de Obrajes. Y ahí hacíamos grandes partidos de fútbol. Teníamos un extraordinario equipo que iba solamente desde la calle 2 hasta la calle 6 o 5 o 6, porque después venía el grupo de los Araganes, más abajo, ¿no? Es decir, de la calle 6 para arriba, ¿no? ¿Ya estaba la universidad cuando...? No estaba la universidad. La universidad, en realidad, yo fui al colegio San Andrés, cuando el colegio San Andrés en realidad funcionaba en el Oro Verde. Acá no había casi nada en esta zona. Sí, era una zona muy apartada. Era una zona apartada y muy tranquila. Muy tranquila. Genial. Sí. Entonces, Javier es adicto al fútbol desde pequeño. Sí, soy adicto al fútbol. Es decir, ¿Adicto completamente? No, adicto completamente no. Pero sí me gusta el fútbol y sí, de niño he participado mucho en el fútbol más callejero, no tanto del colegio, porque habían muy buenos jugadores en colegio, yo no era uno de los mejores. Entonces, los partidos los hacíamos en las calles, ¿no? en la calle 2. ¿Y cuál era tu personalidad? ¿Era de los que se molestaba y se llevaba su pelota? ¿Cómo funcionaba? No, nunca me llevaba la pelota, pero sí teníamos un equipo muy interesante. Yo me acuerdo que en la calle 3 estaba la casa de don Tomás Manuel Elío. Entonces, en la casa de don Tomás Manuel Elío pasábamos muchas de las tardes con sus nietos, en fin, y ahí me acuerdo mucho de mis queridos amigos Jorge y René Beotegui.
Wow. Y con ellos armábamos Buena memoria tienes, sí, Javier. Y abajo en la calle, lo que es ahora la Hormachea, pues había una serie de muchachos que jugaban muy bien fútbol y entre todos ellos armábamos un equipo bastante interesante. Qué bien. ¿Cómo podrías autodefinirte, en una colectividad como esa? ¿Quién era el Javier? Siempre hay uno que es el más alegre, hay otro que es el que convoca, hay un líder, hay un jefe. ¿Quién era el Javier? No sería yo, no era el que convocaba. No convocaba. No, pero verdaderamente me gustaba, cuando salía a jugar fútbol me gustaba jugar bien. Yeah. Y creo que si hubiera tenido más físico, no hubiera llegado a ser un muy buen jugador de fútbol. Qué suerte que no tienes mejor físico, porque hubiéramos perdido un gran investigador, así es que yo me alegro muchísimo de tu físico. Qué bien. ¿Y cómo era el entorno familiar? A ver, cuéntanos. El entorno familiar era mi padre era un hombre muy tranquilo, era una persona que prefería quedarse los fines de semana leyendo en casa. Mi madre era una persona muy activa, le encantaba mucho estar en el jardín y trabajar el jardín. Pero lo que yo recuerdo mucho es que los almuerzos, las cenas familiares, soy hijo único. ¿Eres hijo único? Sí. Entonces las cenas familiares y los almuerzos eran fundamentales porque se hablaba sobre todo de culturas y mi padre no era muy dedicado a la literatura, pero sí a la historia. Entonces, ¿le gustaba la historia? Sí. Entonces mi padre era de los que nunca ha escrito historia, habiendo sido una persona extraordinariamente conocedora de la historia de Bolivia. Tal es así que, no voy a mencionar nombres, pero bueno, algunos muy reputados libros de historia de Bolivia. Yo recuerdo haber leído los libros, esos mismos libros, pero con ciertos glosados por mi padre. Transformando un poco la historia de manera reescribiendo, como diciendo muchas veces esto no fue así, esto pasó así, y algunas veces comprobé que verdaderamente tenía la razón, pero él no tenía ninguna intención de escribir historia, pero sí leía mucho, no solamente la historia de Bolivia. Yo recuerdo haber leído toda la historia universal con mi padre. Recuerdo que en los almuerzos solamente se hablaba de cultura. Jamás en los almuerzos y en las noches hablábamos, nunca hemos tocado un tema económico, digamos, un tema económico familiar. No es, supongo que algunas veces hemos pasado algunas estrecheces económicas, pero nunca hemos hecho de eso el centro de nuestra charla. Nuestra charla era sobre todo cultural. ¿Y qué elementos de esa charla recuerdas que define lo cultural? Bueno, lo que define lo cultural ahí es muchas veces la discusión con mi padre sobre qué es lo que debíamos entender por cultura, y mi padre tenía una visión muy espiritual del asunto, mientras que yo tendía más bien a reducir un poco, a nivelar pisar un poco tierra, digamos, materia con espíritu, ¿no? Genial. Bueno, de esta primera parte rescato 3 elementos. Te gustaba jugar fútbol y jugar bien. Es un elemento, me parece importante para un investigador. Luego, eres hijo único. Es otro elemento importante para un investigador, porque la personalidad se gesta de otra manera. Y en segundo lugar, ya había una cierta cultura de hablar sobre cultura, un metalenguaje cultural, digamos, dentro de casa. ¿Qué de todo ello, y evidentemente de la figura de tu padre que leía mucho y que un poco te ayudaba a reescribir la historia? Mira, muchos críticos demoraron un montón de años en reescribir la historia lineal que se había establecido. En tu casa ya tu papá la estaba reescribiendo. Bueno, la reescribía, digamos, para su propio monólogo. Pero estaba creando otro monólogo, estaba creando otro círculo de vida, que es el círculo que tú hoy de alguna manera dejas ir a través de tus escrituras. Todo ello fue conformando una cierta personalidad del joven Javier. ¿Cómo era el joven Javier? ¿Era más crítico, era más reaccionario, era más reflexivo? ¿Cómo te recuerdas? Yo diría que era reflexivo. No era propiamente revolucionario, ni mucho menos. Y creo que el toque más social lo he ido ganando a través de mi vida. Pero sí era una persona muy sensible hacia los otros, de manera tal que en casa siempre se hizo eso, una tarea de siempre pensar en el otro y no en uno mismo.
Genial. ¿Y en ese momento es cuando decides estudiar abogacía? ¿Cuándo llega esa No, decisión? yo logré en el colegio sacar una beca de estudios a Estados Unidos cuando estaba en segundo año de secundaria, no sé cómo se dice, será hoy día ya la... Segundo año de secundaria, sí, ¿serás octavo por ahí? algo. Saqué una beca a un colegio muy selecto en Nueva York, de manera tal que mis padres me dijeron que era la oportunidad de mi vida y que por tanto debía irme solo a Estados Unidos. ¿Qué edad tenías? 12 años. 12 años. Sí, a un colegio muy selecto en Nueva York. Y entonces desde los 12 hasta los 17 años he tenido una vida muy diferente porque he tenido que en realidad ponerme a tono con el nivel de un colegio, de un prep school, de un colegio preparatorio de primer nivel en Estados Unidos, posiblemente el colegio más caro de los Estados Unidos. Wow. Y llegas no solo a enfrentarte a temas que tienen que ver con la parte académica, sino con un choque cultural mortal. El choque cultural era mortal porque la diferencia es entre un país como Bolivia, el año 61, precisamente eso, y los Estados Unidos era abismal, no había televisión, no había nada de eso, ¿no? O sea que la primera vez que yo vi televisión fue en los Estados Unidos, la primera vez que vi una máquina para sacar Coca-Cola fue en los Estados Unidos, es decir, el choque cultural era brutal. Sin embargo, eso no, digamos, trajo como consecuencia que tú fueses un boliviano, a ver si me sale la palabra, norteamericanizado. Jamás lo he sido y he vivido 30 años en Estados Unidos y no puedo considerarme norteamericano, bajo ningún punto de vista. O sea, nunca he dejado de ser lo que siempre he sido, un boliviano. Sin duda, genial. Vamos a hacer la primera pausa acá, ¿te parece? Porque hay otras preguntas que voy a hacer y me voy a alargar. Y para no romper mucho la estructura del programa, es muy interesante, Javier, no me vas a creer, pero cuando lees la obra de un investigador, entiendes los conceptos que pone en tela de juicio y después conversas con él, es imposible que no puedas entender lo que has leído antes a través del filtro de su vida. Es prácticamente imposible. No sé si es a mí la única que le pasa o es que mi corriente es muy naturalista. No sé por qué me pasa. Claro, no. Es muy difícil separarlo. Hacemos la primera pausa. Usted no se vaya porque realmente no solo cuenta la obra de nuestros investigadores, de nuestros artistas, no solo cuenta la propuesta, el concepto, la palabra, sino cuáles han sido las condiciones en las cuales se han creado estas propuestas. Y yo creo que eso nos puede ayudar mucho para hoy también seguir buscando otras propuestas, porque la cuestión no acaba ahí. Javier sigue trabajando, sigue pensando, sigue participando y acá lo tenemos en nuestro programa. La primera pausa en Avellala Culturas Radio y a la vuelta seguimos con más solo por la 88.3. Con más acá conversando con Javier Sanguínez, destacadísimo crítico literario, sociólogo y por supuesto en esta oportunidad un joven que llegó con 17 años a casa luego de haber estado algunos años en Estados Unidos, quizás en una época muy importante para la conformación de un ser humano, Javier, porque esa edad es fundamental. Es fundamental y me encanta que comencemos esta entrevista tocando este tema, porque generalmente se empieza siempre por un trabajo acabado, abstracto. Como si saliera de abajo de la cama, ¿verdad? Como si un día yo decidiera levantar y digo, ¡ay! Escribí sobre el grotesco, ¿no? Así es. Y no te das cuenta de todo lo que, de todo el paso, ¿no? De todo el transcurso que significa empezar un pequeño trabajo de investigación. Claro, de hecho la elección del tema de investigación que el sujeto escoge también está condicionado por lo que ha vivido. Exactamente. Aunque no nos guste, pero de alguna manera es así. 17 años, choque cultural, de vuelta a Bolivia. ¿Cómo te enfrentas a ello? Un fuerte choque cultural otra vez, porque claro, yo había llegado a un colegio norteamericano de primer nivel, donde, para darte un ejemplo, ¿no? Mi primera clase de historia fue sobre la cultura egipcia, y donde, claro, teníamos que estudiar todas las diferentes dinastías egipcias. Y claro, yo me había estudiado de memoria muy bien todas las dinastías. Yo sabía exactamente Amenhotep I, Amenhotep II, sabía perfectamente todo.
Cuando llegué al examen, la pregunta era, entre la quinta y la sexta dinastía se produjo una descentralización administrativa. Y te acuerdas, Dios mío. Sí, no, es que claro, me choqueó. Una descentralización administrativa. Explique los alcances de esta descentralización. Listo. Yo había estudiado todas las dinastías de memoria y no podía realmente conectar. No habías pensado nada. Pensado nada. Claro. Entonces tuve que hacer una marcha forzada para cambiar, para hacer un Javier Sanginés diferente. Y creo que eso en cierto sentido también cambió mi vida. ¿Te ha marcado? Me marcó mucho, porque cuando llegué aquí a Bolivia, ingresé a la Facultad de Derecho y comencé otra vez a memorizar sin entender precisamente lo que estaba haciendo. Entonces empecé a sentir un profundo desapego hacia la universidad. Fui muy mal alumno. Un enorme desapego a la universidad y un profundo aburrimiento por lo que me ofrecía la universidad y la Facultad de Derecho. Pero en este momento, ¿cómo tú lo caracterizas? ¿Era lo que te estaba ofreciendo la universidad como réplica, como reproducción de un método de enseñanza mecánico y acrítico? ¿O era parte de tu decisión como estudiante de enfrentarte de esa manera? Porque en muchas ocasiones te encuentras con un docente, puede que de los 15 uno te diga, oye, así se piensa o así debes comenzar a pensar, porque no hay forma de enseñarte a pensar. Claro, exactamente. No, yo creo que volví en ese momento a tener unas enormes discusiones familiares, tratando de buscar también mi camino, y verdaderamente también tengo que reconocer que la Facultad de Derecho no era mi camino. Pero sí debo decirlo, la Facultad de Derecho fue un tiempo que yo pude haber dedicado de mejor forma a mis lecturas y a mi propia formación, que ya la tenía hecha y que realmente no necesitaba de un título de abogado o de universitario para poder seguir adelante. Pero de alguna manera te quedó algo de la carrera. Algo sí. Más allá del trago amargo. Más allá del trago sí me quedó, pero lo que sí me sirvió mucho es salir de Bolivia otra vez, el año 71. Producto, naturalmente sabemos de por qué salíamos del año 71 de Bolivia otra vez, y en ese momento pasar a una universidad francesa para comenzar otra vez a trabajar y a retrabajar lo que había perdido durante años. Y fue para mí una enorme alegría darme cuenta que el trabajo crítico que había aprendido de niño me iba a servir enormemente para toda la vida y me estaba en ese momento sirviendo en la Universidad Francesa. Genial. ¿Cuáles son digamos, las ventajas de un sujeto que se forma inicialmente entre el aquí y el afuera, entre el allá y el acá? ¿Cuáles son los más allá del tema familiar, más allá de la posición como sujeto? Es como que cuando nos vamos de casa y regresamos y la vemos más vieja o la vemos más nueva, hay un cambio estructural muy grande. Es un cambio muy grande, es el cambio estructural que creo que es en Trilce. César Vallejo siente enormemente ese cambio cuando se retorna a casa, ¿no? Yo recuerdo que cuando leía Trilce sentía por mis venas, pasaban otra vez todo ese sentir. Yo prefiero no leerlo. Y ese sentir verdaderamente físico, porque, ¿no? Del asunto. Sí, Trilce realmente es yo no me acerco ni de lejos, ¿no? Yo prefiero llegar nomás y listo, ni pensar mucho, porque son muchas las emociones que están encontrándose en ese momento. Luego de que empiezas esta etapa en Francia, digamos, ¿cuáles son tus primeros acercamientos al ámbito de la crítica como creación, como producción propia, digamos? Claro, bueno, los primeros encuentros son a través de los seminarios que ofrecía la Escuela Práctica. En ese momento se llamaba Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Ahora es la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Pero en ese momento yo ingresé al seminario de Sociología de la Literatura gracias a lecturas que yo había hecho aquí en Bolivia. Gracias a lecturas que me sirvieron mucho a través de grandes amigos que tuve en la universidad. Y eso sí, debo reconocer, eso es un gran legado que tuve. Amigos que me sirvieron mucho porque me ayudaron mucho también a ubicarme en el país en momentos difíciles, porque el país durante la segunda década, la segunda etapa de los años 70 era una etapa muy difícil. Entonces
En ese momento hacíamos muchas lecturas fuera de la universidad, y esas me sirvieron enormemente para darme cuenta que en estos seminarios de la escuela práctica se estaban formulando nuevas teorías y estaba haciendo nuevas cosas. ¿Los temas del momento cuáles eran? Los temas del momento eran una lectura más sociológica de la literatura por una parte, y por otra parte lo que había en ese momento en Francia es todo el desarrollo de la semiótica y de la semiología. Claro, la explosión en ese momento de los estudios semiológicos. Que vienen y explotan naturalmente a partir de mayo del 68, ¿no? En mayo del 68 nos marca a todos. Claro. De manera tal que es un momento súper interesante. Yo no logré ya trabajar con la persona que yo había admirado aquí en Bolivia a través de las lecturas de la obra de Pascal y Racine, interpretada por el pensamiento sociológico de Lucien Goldman. Goldman había muerto en ese momento, pero había dejado el seminario en manos de Jacques Lenard, y de esa manera tuve acceso a los seminarios de sociología de la literatura de Jacques Lenard y los de semiótica y de semiología, en que estaban manejados una parte por Part, y la otra parte por ese grupo tan interesante de Algirdas Julian Greimas, que era más una semántica estructural. Claro, y que se sigue estudiando, porque Greimas todavía se sigue leyendo. Se sigue leyendo. No hay forma claro que de no ya hoy salirse. día ya se hace otro tipo de análisis, ¿no? Claro. Todo también responde a ciertas modas. Claro, a cierto contexto. Pero cuando tú empiezas a hablar de las modas actuales y te das cuenta que no conoces a ninguno de estos nombres, te sientes avergonzado. Pero ¿no? Es necesario sí o sí conocer de dónde vienen las nuevas modas, ¿no? Claro. Porque todos recogen de alguna manera. Que no es solamente principio de cultura francesa, porque realmente en ese momento de Francia lo que hace es recibes el receptáculo de toda una cultura europea, y de toda una cultura europea, no solamente del oeste, sino también del este, porque ahí vienen... Y es bien interesante porque en el caso europeo, por ejemplo, las explosiones que tienen que ver con la parte de creación artística están muy ligadas a los procesos de investigación. Son países en los cuales uno no puede separar el momento en el que surgen novelas muy importantes del momento en el que están pensando los más importantes sociólogos, investigadores en el ámbito de las letras. En otros países sucede de forma distinta y por lados distintos, pero en ese momento era todo como que iban de la mano, inclusive charlaban investigadores con literatos, las peleas surgían, las divisiones. Así es. ¿No? Piénsate, por ejemplo, que en el momento en que pensábamos los trabajos en sociología de la literatura en la parte más teórica, teníamos a la persona que había escrito también sobre la obra de Rob Rillet, de manera tal que tenías el juego completo. Tenías parte y contraparte viendo el proceso completo. Yo creo que eso te ha ayudado mucho como investigador, Javier. Sí, eso ayuda mucho, ¿no? Sin duda. Y también debo reconocer que en ese momento tuve la ocasión de hacer todo el trabajo teórico. Claro. Buena parte de las lecturas teóricas las hice en esos 3 años de París, y que después me sirvió mucho para también organizar mi vida académica aquí en Bolivia entre el 75 y el 81. Que es donde de alguna manera empiezan ya como que a aclararse los temas por los cuales vas a seguir. Se empiezan a aclarar los temas, con la aunque todavía yo no sabía ni veía claramente cómo podía ser un ensamblaje, digamos, de lo teórico y la parte literaria en Bolivia. Porque utilicemos el término que usan los europeos. Era el primer San Ginés, ¿ya? Sí. Me encanta, ¿no? El primer Metard, ¿no? Sí, para trabajar, sí, el que todavía no se da cuenta de cómo... Para no desmerecer su propuesta, ¿no? Y hacerlo sentir evolucionista, ¿no? Es interesante. Eso está bonito. ¿Qué camino va de la sociología a la literatura? Un camino interesante, porque ese sí es la etapa en Estados Unidos. Es el retorno a Estados Unidos después de 16 años de no haber estado ahí. Y es el retorno a la Universidad de Pittsburgh con una beca de investigación que la gané simplemente porque un buen día prácticamente no podíamos entrar, no podíamos hacer nada en la universidad porque otra vez estaba ocupada. Me encanta cómo hablas de política. Estaba ocupada la universidad.
decidí ver el periódico y ahí decía becas ofrece la Universidad de Pittsburgh. Entonces dije, a ver, ¿qué becas ofrece la Universidad de Pittsburgh? Y haremos un intento. Y la verdad es que a los 5 o 6 meses llegó una carta al correo, porque todavía había correo. Correo, sí. Entonces llegó una carta gordita, y eso es importante cuando las cartas llegan flaquitas. No es muy importante. No, es que la cosa no ha ido muy bien, pero esta venía gordita. Entonces vi que era una beca de investigación a la Universidad de Pittsburgh y eso me conectó con una persona muy interesante en Pittsburgh que me sirvió mucho para organizar otra vez mi trabajo, que es el profesor John Beverly de la Universidad de Pittsburgh. No, tú me estás hablando de personas que para mí forman parte de las películas, ¿no? De que yo veo solo en las películas, ¿no? Cuando hacen películas de las grandes figuras y aparece de momento el profesor Beverly con su... Yo te digo sinceramente, me estás hablando de cosas de película. Hoy la juventud no sabes cuánto de alguna manera quizás no valora en cierto sentido desde el ámbito del contenido, de la propuesta, todo lo que tú me estás contando. El hecho de saber que tú vienes de estos espacios, Javier, yo diría que, bueno, hay que hacer una cátedra que diga Javier Sanginés, porque la verdad es que tú me estás hablando de momentos en los que se están conformando los espacios más importantes del pensamiento, de la reflexión, yo diría mundial, porque Europa, evidentemente, en ese primer instante, luego Estados Unidos, pero Europa en ese primer instante, antes quizás la parte más de Asia, ¿no? Que venía también con sus propuestas, está como que permeando las líneas de los cuales todos vamos a estar dialogando después. Claro. Entonces es importantísimo lo que nos estás contando, digamos. Y es también importante ver que en la parte francesa y después en los Estados Unidos, la reunión de la cantidad de intelectuales latinoamericanos en la diáspora. También, ¿no? por supuesto. Que es fundamental para el desarrollo del pensamiento, no solamente europeo, sino también para el desarrollo posterior de la ciencia social en América Latina. Sin duda es muy importante. En los dos caminos, las dos rutas. Sí, están creando de alguna forma y luego un poco están trazando cómo se va a pensar en el continente latinoamericano, porque ellos regresan, leemos lo que están escribiendo allá y de alguna manera también se convierten en pautas para pensar sobre lo que ellos están pensando. Es como que una cuestión necesaria de ver qué es lo que está pasando afuera para sentirnos a la altura o no de la moda, ¿verdad? Hablar de cada una de tus obras, Javier, no nos va a dar tiempo el programa, ¿no? Tenemos poco tiempo. Quisiera que hablemos específicamente de los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que te motivan, que te hacen sentir como que necesitado de escribir, de pensarlos? ¿Y por qué de alguna manera recurrir a literaturas que son, que ya de alguna manera han pasado, ¿no? Sí. Tú vas todo el tiempo atrás, te gusta ir atrás de alguna manera. Sí, muy bien. Es quizá una situación que la he creado por la necesidad de un poco de ver si siguen funcionando los postulados los originales con los que había trabajado. Y verdaderamente aquí en Minnesota fue muy interesante el trabajo, porque ahí tú pude empezar con el primer concepto que te diría que era importante, era trabajar sobre el tema de cultura nacional. Cultura nacional. ¿Qué es lo que entendemos por cultura nacional? Había mucho trabajo hecho en el área, en el Perú, por supuesto. Alejandro Lozada había hecho un hermoso trabajo sobre cultura nacional. Estaba también el trabajo, obviamente, de Antonio Cornejo Polar, en fin, gente muy conocida y muy importante. Lo mismo podríamos decir para el área más del sur, ¿no? Para el caso argentino, para el caso chileno, por supuesto. Pero había poco reflexionado sobre ello aquí en Bolivia. Y no había un trabajo, es decir, no se había realizado un trabajo serio sobre la noción de cultura nacional y cómo entenderla. Entonces, quizá toda mi etapa de doctorado fue trabajar el concepto de cultura nacional y ver eso, cómo funcionaba eso, podíamos hacer funcionar en la literatura boliviana. Y veíamos a través de, por ejemplo, de la búsqueda de otros críticos literarios jóvenes en ese momento, si podíamos realmente armar una visión unificada, homogénea del concepto de cultura nacional, y nos era muy difícil. Claro. Entonces, ahí es donde nació la idea de grotesco, es la primera, el primer tema. Grotesco, ¿por qué? Porque no podía encontrar verdaderamente una conexión entre el Estado como abstracción y el tema de la sociedad civil como una concreción y la literatura como salida de esa concreción de la sociedad civil. Entonces,
esa inconexión, esa dificultad de poder conectar el Estado con sociedad civil me permitió abrir este concepto de grotesco como no como una visión de mundo, sino como una no visión. ¿Por qué me refiero a visión de mundo? Porque en la sociología de la literatura se había pensado en ese tema de las visiones de mundo, que no había muchas, es decir, son 5 o 6. Claro, ya comenzó la necesidad de separar las visiones para justificar casos particulares, ¿no? Así es. Y aquí era necesario todo un corpus narrativo para reemplazar al gran y genial autor que se dan en otras culturas, ¿no? Y que la verdad no los teníamos. Entonces claro, tenía que hacer un recorrido grande a través de autores y después ir seleccionando qué autores me eran importantes para poder seguir trabajando este concepto de grotesco. Pero este concepto de grotesco me ha servido también para adentrar después en temas más visuales, en fenómenos y esos temas visuales me han ido conectando con temas que yo en el momento del doctorado no había tocado. No habías pensado. Tocado temas de etnia, raza, en fin, que son conceptos que fui trabajando mucho después. ¿Es el grotesco o lo grotesco? Muy buena pregunta. En realidad debería ser lo grotesco. Yo le puse el término de el grotesco. Sin tilde. El grotesco, sin tilde. Ya. Pero el grotesco y no lo grotesco, porque quería hacer de el grotesco un género literario. Porque lo he visto entre comillas entonces sí, decía, debía estar entre comillas todo, el grotesco, no solo él. Exacto, ¿no? ese ya es yo te diría que debería estar todo entre sí, comillas. Es que a veces de ello dependemos para entender el concepto, sí. ¿no? Y eso, yo recuerdo que en una ocasión don Walter Montenegro me preguntó, me dijo, ¿cómo es esto de el grotesco? Si todos hablamos de lo grotesco, ¿qué es esto? Entonces tuve que dar esa explicación, hacer de el grotesco, del término grotesco, una visión de mundo, así como existe una visión cómica, una visión trágica, la tragedia, la comedia, ¿no? Genial. ¿Y cómo llevar eso, San Ginés, al entendimiento de la polis, al entendimiento de lo político? Claro. ¿Cómo entender el grotesco o lo grotesco? Si tomamos como referencia a Argantú y Pantagruel y todo lo que nos imaginamos con sus imágenes, yo me imagino un carnaval apoteósico, digamos, y mientras más apoteósico era, más grotesco era, ¿no? Y cómo entender eso en una realidad tan pluricultural, tan cambiante como la boliviana, y luego también enlazándolo con el concepto de lo cholo, por ejemplo. Claro. Pero fíjate, cuando hablo de grotesco acá, en el caso en el caso Bolivia, ¿no? Me refiero más a un grotesco regresivo. Estoy trabajando más un fenómeno más que está mucho más cercano a la concepción de lo grotesco en Kafka. Y no al otro lado. Claro. Y es el grotesco reflexionado por Wolfgang Kaiser, que es muy diferente al otro grotesco que mencionas, que es ese grotesco progresivo, que es el grotesco más bien reflexionado por la escuela de Bakhtin. ¿Es el grotesco de la metamorfosis? Es el grotesco de la metamorfosis, exactamente. Es una visión más bien de inconexión entre el mundo social y el Estado, donde ya no hay una especie de representación del Estado en la sociedad civil. ¿Y en algún momento habrá esa conexión, Javier? ¿Ha habido? ¿Existe? ¿Hay? Sí, yo lo he ido pensando de esa forma. Te pregunto, porque como tú lo has pensado desde el principio. Claro. Esa es la expresión que yo le he dado al Estado del 52, como una especie de separación entre Estado y sociedad civil. En vez de ser la parte de conexión, empieza siendo una especie de intención de formular un proyecto de cultura nacional que para mí nunca se formuló realmente. Entonces, al no formularse el proyecto de cultura nacional, entramos en esa no visión de mundo, que es el grotesco. ¿Y cómo repensar a Javier San Ginés hoy, en nuestra actualidad, tomando en cuenta todos los elementos de los cuales nos has hablado desde la perspectiva investigativa? ¿Cómo hoy tú le darías la contextualización o la reactualización a estos conceptos? Bueno, se los puede ir viendo en la medida en que ya no veo solamente un corte vertical entre Estado y sociedad, sino empiezo a ver la necesidad de mantener ese corte, pero unir el corte horizontal, horizontal que traería el fenómeno étnico,
Y eso me lo han remarcado un crítico literario argentino, que es el único que me ha hecho ver verdaderamente esa situación, esa carencia en mi trabajo, que era la necesidad de ver la parte horizontal y no simplemente la parte vertical entre Estado y sociedad. ¿Horizontal entre quién y quién sería? Sería toda la visión, todo el transcurso, por ejemplo, étnico, todo el transcurso más racial del tema. Yendo con una transformación plenamente social. Plenamente social, digamos, en la sociedad. Sujeto. Exactamente. En el sujeto y la sociedad, sin tener que ver estas conexiones verticales con el Estado. Y es que estas conexiones verticales, tomando en cuenta el patrón estatal, también pueden ser reflejadas y pueden darse en el ámbito de la sociedad civil, tomando en cuenta en ese sentido el concepto de cultura, por ejemplo. Claro, pero ya entramos en otra concepción, es decir, ya el proyecto de cultura nacional ha tenido que girar y variar, transformarse. Entonces entran otros conceptos, como por ejemplo el de lo nacional popular, el tema de las culturas populares, que ya es otra discusión, es una discusión mucho más compleja. Genial. ¿Se puede pensar nuestra realidad desde la literatura, desde las manifestaciones que tienen que ver con la escritura, no necesariamente investigativas? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que hay dos formas de ver. Una es ver la literatura por el goce de la literatura, y otra es por hacer este tipo de trabajos. Entonces, si tú me hablas de goce, quizás yo te mencionaría muchos otros libros, pero si se trata de investigación, muchas veces vuelvo otra vez al pasado, y tú me dices, Javier Sanginés siempre ha vuelto al pasado en vez de trabajar hacia el presente. En realidad no retrocede, en realidad va a su futuro, ¿no? Respetando a nuestras comunidades. Y mucho en eso también entra esa lectura un poco de la escuela de Frankfurt, para recuperar un poco el pasado y traerlo un poco a un presente mucho más amplio, ¿no? Ese ahora, ese presente grande que... La diferencia está en que hoy hasta el concepto de investigación en una sociedad tan globalizada, tan transparente, de forma entrecomillada, como decía Bátimo, yo amo a este posmodernista que partió diciendo soy posmoderno y qué, digamos, ¿no? Soy así y qué, ¿no? Sí. Es difícil entender ese concepto hoy. ¿Cuáles serían los puntos de los cuales habría que partir? No quiero decir que tú nos des los puntos de investigación que deben escuchar nuestros investigadores para hacerlo, pero sí tomando en cuenta nuestra realidad, tomando en cuenta que hoy es necesario más que nunca repensarnos, es necesario volver a la parte académica con ese lazo directo a la sociedad. ¿Cómo hoy podríamos evaluar, digamos, la importancia de que continúe el ámbito investigativo, Javier? Constantemente llegamos al momento en el que solo nos fijamos en lo figurativo de cierta representación social y no vamos a un trasfondo que quizás es el que nos puede ayudar a transformar. Sí, bueno, pero fíjate que ahí te diría que más bien jugando con lo figurativo y jugando con el tema de la figuración es que logras otra vez conectar el presente con los elementos del pasado que parecen estar totalmente idos y que los recuperas porque están verdaderamente escondidos. Es decir, no me escapo del pasado, Javier. No, yo no creo que te escapes del pasado. Muchas gracias, Javier. Yo creo que la moraleja está. Hay que regresar y empezar a vernos desde lo que fuimos y hacia donde queremos ir, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y así es. Y yo te diría que a dónde queremos ir es lo problemático. Y creo que las dos dimensiones son problemáticas, tanto el futuro como el pasado. Genial, sin duda. Para casi ir concluyendo, el concepto de los cholo hoy. Sí, bueno, el concepto de los cholo hoy es fundamental, es decir, lo vemos surgir, lo vemos fuerte, lo vemos con una enorme fuerza e identidad, pero también yo lo veo un poco como fetichismo de mercancía. ¿Ya se ha convertido? Yo me temo que sí. ¿Ya ha pasado por ese filtro? Me temo que sí. Yo creo que en ese mismo concepto de los cholos se necesita una o dos generaciones de lo propio cholo que empiece a mirar internamente y a generar su propia crítica. Empieza a mirarse. Si viene de fuera, no sería relevante. ¿Es necesario adoptar por el ámbito popular o masivo estos conceptos para llegar a una ciudadanía a la que de alguna manera le queremos vender todo? Sí, yo creo que ese es el gran problema, querer vender todo. Yo creo que es necesario esperar a que el propio concepto y la propia reflexión crítica venga de lo cholo. Mientras eso no se produzca, yo creo que seguimos viviendo en una especie de fetichismo de mercancía. Genial. Nelly Richard dice, hay que empezar a dejar que sean las voces subalternas las que reflexionen sobre sí mismas. Así es. Estamos esperando que lleguen, vamos a esperar. Y de momento yo creo que hay algunas por ahí. Hay algunas por ahí que ya están como que proponiendo... Ojalá.
Están, yo creo que sí. Hay que simplemente encontrarlas. Hacemos la última pausa, Javier. A la vuelta quiero que me comentes sobre la Bolivia de hoy. Tú mejor que nadie me puedes dar un concepto bien matizado por el pasado, porque te has pasado la vida entrando y saliendo. Oye, qué ventaja que has tenido. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos con más, ya casi en los últimos minutos de nuestro programa, junto a Javier Sanginés, a través de la doble 88.3 en Avia Yala Culturas Radio. Últimos minutos de nuestro programa. A usted las gracias por seguir en nuestra compañía y por supuesto cerramos como de costumbre conociendo cuál es la visión que hoy Javier Sanginés, entrando y saliendo, yendo y viniendo, manteniéndose, dando clases en Estados Unidos y evidentemente con ya cierto asentamiento de diferencias culturales, de diferentes culturas en su modo de vida. ¿Cómo ves hoy a nuestra Bolivia, Javier? Yo la veo problemática. La veo una Bolivia problemática, la veo una Bolivia dividida. Creo que no es una novedad. Y creo que en gran parte el problema está en el Estado. Esa es mi visión. ¿Cuál sería la posibilidad que tendríamos como sociedad civil de reconstruir? Eso yo creo que es la propia sociedad civil la que tiene que ir buscando otra vez su camino y su auténtica visión y apertura. Yo creo que cuando el Estado entra y sofoca a la sociedad civil, lo único que está haciendo es alargando su propio fin. Y la sociedad civil tiene que hacerlo a través de un sentimiento crítico, a través de evaluaciones sobre nuestra historia, sobre nuestro presente. Yo creo que es un permanente actuar crítico. Y yo creo que ese permanente actuar crítico es fundamental. Yo creo que cuando se impide o cuando no se permite que la sociedad civil realmente abra sus poros y veas todos sus pros y sus contras, sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que eso es lo fundamental. Y habiendo pasado mi madurez, digamos, de 22, 3 décadas en un sistema de autoritario y de dictaduras militares, lo último que quiero volver es a un sistema autoritario. Claro. De manera tal que le doy plena libertad y plena apertura a la sociedad civil y tengo mis serios reparos sobre el poder y la hegemonía. Claro, y ello, bueno, te viene aún más y más fuerte por un tema investigativo, porque tú desde el principio estás investigando y reflexionando sobre ello. Te agradezco muchísimo, Javier. Gracias. Ha sido un gusto que nos hayas regalado parte de tu vida. No, y te agradezco enormemente que hayas empezado por la niñez y hacer ese tipo de recorrido. No esperaba que a ti por contarnos. Sí. Mira que puedes decirme, no te quiero contar y listo, el programa se acaba. No, ya te cuento. Y creo que te he contado tal cual me lo imagino, porque nunca no he hecho ejercicio de esto. Se me ha ido saliendo así y el fútbol es fundamental en mi niñez. Yo quisiera no repetir el tema fútbol en esta entrevista porque me parece que eres muy buen investigador. Muchas gracias, Javier. Te agradezco muchísimo. Es que siempre es muy lindo conversar con nuestros investigadores, con nuestros pensadores, porque independientemente de la sociedad en la que estemos, del momento histórico en el que esté nuestro país, siempre es importante ese sentido crítico. Venga de la sociedad, venga del Estado, venga de nuestros agentes culturales, venga de nuestros investigadores, venga de la diáspora. Siempre es importante ese sentido crítico para construir. Y desde acá queremos, por supuesto, no perderlo y fundamentalmente desde la cultura, porque hoy pues cada vez tenemos menos públicos y los públicos tienen que ver con cierta discusión de temas. Le dejamos estas preguntas abiertas para que usted lo piense y para que regrese el próximo fin de semana con nuestro programa Avia Yala Culturas Radio a través de la doble 88.3. Hasta la próxima.